Hola buscadores y buscadoras de la imaginación. Buenas noches, dulces sueños. Sí, hoy tenía ganas de hacer algo más relajante, algo que nos transportara un poquito a nuestros momentos de infancia. Ya sabéis que cuando hago este tipo de vídeos pues me gusta un poco hablar más así allegadamente, no locutando tanto, sino más como si estuviéramos en la misma habitación o en el mismo espacio y mantuviéramos una charla y simplemente yo os contara cuentos e historias para ayudaros a dormir. Ahora se acercan los Reyes Magos aquí en España y bueno, las semanas anteriores pues se vivió lo que es Papá Noel, ¿no? Sobre todo para países de Latinoamérica, ¿no? Que se celebra más esta fiesta. Y ya sabéis que los niños pues viven con ilusión y con una magia estas fechas que los adultos no reconocemos ya, ¿no? Sí, porque cuando somos pequeños no existe futuro, no existe pasado, sino solo existe el presente. Y la verdad que es nostálgico. A mí a veces me gustaría el poder vivir despreocupadamente y no tener sino ganas de imaginar, de jugar, de reír, de disfrutar. Y bueno, dentro de las cosas negativas, pues poderlas olvidar, que fueran solo pasajeras momentáneas, ¿no? Cuando era pequeña, yo me acuerdo que, por ejemplo, tenía terrores nocturnos. Yo pasaba mucho miedo por las noches. Entonces necesité durante muchos años pues dormir con una luz encendida. Hoy por hoy ya no me hace falta. Hoy por hoy, al contrario, a la que me dejáis una luz encendida no puedo pegar ojo. Pero en aquel entonces lo pasaba muy mal, realmente lo sufría. Y la única forma para descansar y poder dormir, aparte de la luz encendida, era o bien que mi madre viniera a pasar un ratito conmigo, o era ponerme la sábana hasta, por encima de la cabeza e imaginarme historias, crear cuentos, crear situaciones fantasiosas en mi cabeza en la que yo era una aventurera que iba a buscar un tesoro perdido en una pirámide, o que era una pirata que tenía que ir saltando por encima de nenúfares para evitar que un tiburón rana la devorara. Y son recuerdos que me llevo y que muy pocas veces memorizo. Es decir, muy pocas veces hago una regresión y absorbo la energía positiva de ese momento, ¿no? Porque simplemente estoy inundada en las preocupaciones del día a día, ¿no? Y a mí me gustaría eso, que cogierais ahora y os quedarais aquí conmigo, con estos sonidos naturales que he puesto de fondo, y que juntos regresáramos al pasado, en la que nos explicaban un cuento y nos quedábamos embobados escuchando la historia, o simplemente imaginando que nosotros somos los protagonistas. La verdad que echo de menos la inocencia, esa etapa en que lo más importante para nosotros era descubrir un tesoro o salvarnos de un tiburón rana. Os he traído 3 cuentos para hoy que a mí me gustan y creo que son reflexivos. 2 de ellos son pensados eso para una forma más psicológica de analizar,
Y otro de ellos es un cuento que me puso en comentarios en otro vídeo de Dulces Sueños, Capa, y he decidido que lo traía en este vídeo. Pero primero vamos a ir al number one, al cuento de los sabios y el elefante, que es un cuento hindú, ¿vale? Es un cuento de las Indias. Y dice así: en una ocasión había 6 ancianos sabios que no gozaban del don de la vista. Eran ciegos, ¿vale? Y ellos lo que hacían es que empleaban con el tacto, adquirían lo que es la experimentación para conocer lo que les rodeaba, ¿no? Tanto los seres vivos como los objetos, como todo en sí. Lo tocaban todo con las manos. Y claro, ellos nunca habían visto, o mejor dicho, tocado un elefante. Habían oído hablar de ellos, pero querían saber cómo eran los elefantes. Es por eso que se enteraron un día que el rey disponía de uno en su corte. Entonces ellos lo que hicieron es que con humildad fueron al rey y le dijeron: mira, disculpe, señor rey, ¿nos permitiría tocar su elefante? Y el monarca pues decidió que sí, que les concedería su petición, y los llevó ante el paquidermo para que los ancianos lo acariciaran, lo tocaran y así aprendieran de este animal. Los sabios se aproximaron al elefante y uno por uno tocaron cada parte con el fin de saber cómo era dicho ser. El primer sabio tocó el colmillo del elefante y tras tocar el colmillo consideró que el elefante era liso y agudo como una lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante. Y su realidad era más bien como una cuerda. El elefante era una cuerda. El tercero entró en contacto con la trompa y se refirió al animal como si pareciera más bien una serpiente. El cuarto indicó a los demás que debían estar errando, que no podía ser, ya que tras tocar la rodilla del elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto de los sabios lo desmintió y al tocar la oreja del elefante valoró que parecía un abanico. Y ya por último, el último sabio, el sexto, llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared robusta, ya que tocó el lomo del animal. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad, ya que tenían tantas diferencias que no concordaban, ¿no? Y cada uno defendía su posición con ahínco, con mucha fuerza. Entonces decidieron que recurrirían a la ayuda de un séptimo sabio. Este séptimo sabio sí que podía ver. Entonces lo que hizo es que les hizo ver la realidad a todos ellos, que tenían parte de la razón, dado que habían descrito una única parte del animal, pero que en conjunto se equivocaban, ya que ninguno de ellos podía conocerlo en totalidad. Es decir, cada uno decía la verdad de la parte que habían tocado, pero no decían la verdad completa porque no conocían a todo el animal. No habían tocado a todo el animal. Bueno,
Es un cuento clásico, como os he dicho, y procede de la India. Y esta historia nos habla de la necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe sobre la realidad. También tenemos que valorar que las opiniones, creencias o los conocimientos de otras personas pueden ser tan valiosos y verdaderos como los nuestros, sin necesidad de que estemos equivocados todos. ¿Sabes? Que todo tiene un equilibrio y todo puede ser real si lo aprendemos a ver con los ojos o con el tacto de los demás. Vamos a ir a por el segundo cuento. A ver, es cortito y ya habéis visto que no os lo he explicado un poquito más de tú a tú, pero son cuentos así reflexivos que nos pueden ayudar un poquito a entender a los demás. Vale, tenemos otro cuento que es el de Jorge Bucay. Ya sabéis que me encanta este escritor y psicólogo argentino. Y creo que se llama El problema, o si no, voy a buscar. Mira, ya que estábamos con elefantes, y ahora diréis, estás muy elefantada, ¿no? El tema es que yo os explico, cuando era pequeña, mi madre a veces me leía un libro que me encantaba, que por cierto aún lo conservo. Creo que se lo dejé a mi sobrinita de 5 años, que en catalán es La aleta se'n va a dormir, que en castellano es la aleta se va a dormir. Y es una elefanta, es una elefantita, y el cuento pues habla de que no se quería ir a dormir y cómo la madre la hace ir a dormir, y ahora estoy muy nostálgica y hoy va todo de elefantes. Bueno, Jorge Bucay escribió muchos cuentos, que alguno he hecho vídeo específico de él aquí en el canal, pero ahora os traigo El elefante encadenado, ¿vale? Y este sí que lo voy a leer tal cual. Y dice así: cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaban la atención los elefantes. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su paso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que presionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, algún padre o algún tío por el misterioso elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapa porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros
que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado unido a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Bueno, este es uno de los cuentos más conocidos de Jorge Bucay, y esta narración nos cuenta cómo nuestros recuerdos y experiencias previas pueden darnos conocimientos, pero también nos pueden estancar, nos pueden bloquear y nos impiden, tal vez nos pueden y nos sabotean el presente, ¿no? Yo creo que esta narración lo que hace es que nos empuja a seguir intentándonos ponernos a prueba a pesar de que hayamos vivido X situaciones en la vida y pensemos que no podemos conseguir las cosas que queremos hacer. Siempre hay que intentarlo, es como un aliento a intentarlo, porque si no seríamos como ese elefante. Nos quedaríamos atrapados en esa estaca de madera que nos podía cuando éramos niños, pero que de adultos no nos puede, porque ya somos más fuertes. Y bueno, ya por tercero, no es un cuento reflexivo, pero hace mucho tiempo me lo escribió en un Dulces Sueños. En los anteriores Dulces Sueños me lo escribió Capa, que es un suscriptor y un amigo que hace streamings en Twitch y también tiene canal de YouTube, que si en caso pues lo pondré por aquí abajo en descripciones para que accedáis. Es muy buen tío, la verdad. Te mando un saludito, Capa. Y me pidió que un día leyera Las Reliquias de la Muerte, el cuento que aparece en ese último libro de la saga de Harry Potter. Yo sé que tal vez hay muchas personas que no seguís a Harry Potter. Yo soy más de Tolkien. No digo que el mundo de la magia y la fantasía que ha creado esta autora no sea bonito, pero a mí me atrae más ese aspecto oscuro de Tolkien y no he sido muy fiel a seguir todas las historias de Harry Potter. Aún así, os traigo este cuento. Os explico. Esta historia aparece, como os he dicho, en Las Reliquias de la Muerte. Es el cuento de los tres hermanos, que está incluido dentro de un libro que se dice de los cuentos de Bitli el Bardo, y es un libro que Albus Dumbledore le legó a Hermione, que es una de las protagonistas de Harry Potter. Después de morir, le legó este libro
Y en la portada aparece como un triángulo con un círculo en medio, en el centro, y una línea que parte ese triángulo y ese círculo. ¿Vale? Se dice que es el símbolo de las reliquias de la muerte. Y la historia hace referencia a 3 hermanos de la antigüedad mágica, que son los hermanos Preverel, y que fueron tal vez los legítimos dueños de estas reliquias. ¿Vale? El símbolo, pues la línea que se ve en el centro del triángulo representa una varita de Sauco, una varita mágica. El círculo de la piedra, el círculo representa que es una piedra, la piedra de la resurrección, y el triángulo en sí es la capa de invisibilidad. ¿Vale? Voy a leeros este microcuento y ya dejaríamos los dulces sueños por concluidos por hoy. Bueno, la historia dice así. Había una vez 3 hermanos que viajaban por un camino sinuoso y solitario al atardecer. Pronto, los hermanos llegaron a un río demasiado traicionero para cruzarlo. Pero siendo diestros en el arte de la magia, los 3 hermanos solo usaron sus varitas para crear un puente. Sin embargo, antes de pasar, una figura encapuchada bloqueó su camino. Era la muerte, y se sintió defraudada porque los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la muerte era astuta. Fingió felicidad a los 3 hermanos por su magia y les dijo que se habían ganado un premio por ser lo bastante listos para evitarla. El mayor pidió una varita más poderosa que cualquiera que existiera, y la muerte se la fabricó de un árbol de sauco que estaba cerca. El segundo hermano decidió que quería humillar a la muerte aún más. Pidió el poder de traer a seres amados desde la tumba. Así la muerte tomó una piedra del río y se la entregó. Finalmente, la muerte giró hacia el tercer hermano, un hombre humilde. Él pidió algo que le permitiera irse de ese lugar, evitando que la muerte lo siguiera. La muerte, de mala gana, le dio su propio manto de invisibilidad. El primer hermano viajó a un poblado distante y con la varita de sauco en la mano mató a un mago con quien una vez había peleado. Ebrio con el poder que le había dado la varita, presumió ser invencible. Pero esa noche, otro mago le robó la varita, le cortó el cuello de lado a lado, y la muerte reclamó al primer hermano. Mientras el segundo hermano fue a su hogar, donde tomó la piedra y la giró 3 veces en su mano. Para su deleite, la mujer con la que había querido casarse antes de su repentina muerte apareció frente a él, pero pronto se volvió triste y fría, pues ya no pertenecía al mundo de los mortales. Llevado a la locura por su tristeza, el segundo hermano se quitó la vida para estar con ella, y la muerte se llevó al segundo hermano. Al tercer hermano, la muerte lo buscó por muchos años, pero nunca pudo encontrarlo. Solo cuando llegó a una edad muy avanzada, el hermano más joven se quitó el manto de invisibilidad y se lo dio a su hijo. Recibió la muerte como a una vieja amiga
y fue con ella con gusto, dejando esta vida como iguales. Antíoc Preverel recibió la varita de Sauco. Cadmus Preverel consiguió la piedra de la resurrección. Ignotus Preverel obtuvo la capa de invisibilidad. Harry Potter la posee porque su padre James es descendiente de Ignotus Preverel, de quien heredó la capa de la invisibilidad. Y colorín colorado, este cuento de Harry Potter se ha acabado. Y bueno, aquí están estas 3 historias y este vídeo un poco relajante, tranquilo, que no es el más habitual en el canal, ya lo sabéis, que no es de los más habituales, pero que creo que a mí me gusta hacerlos. Sé que tal vez no son maravillosos y no tienen una calidad perfecta, pero son relajantes. Ay, tengo los perritos por fuera ladrando. Pues nada, os mando un besito enorme. Espero que empecéis bien el año. Esta semana se volverán a subir audiolibros de Lovecraft, de las montañas de la locura. Y espero que disfrutéis, que tengáis felices sueños, que descanséis y también rememoréis esos momentos de infancia, que los merecéis. No os dé vergüenza de regresar al pasado si es para disfrutar. Pues con esto os dejo descansar. Muchas gracias por escucharme y por estar ahí. ¡Mua!